Claudia, no. De Latitude. Voy en esta oportunidad a ser el moderador de este panel de lujo que tenemos hoy día. Damos un saludo a nuestros panelistas y también a quienes están conectados desde todas las latitudes. Nuestros panelistas de hoy, bueno, son expertas en el tema que vamos a tratar, además de grandes amigos y amigas que vienen trabajando ya mucho tiempo estos temas, y quienes nos van a dar una visión y análisis sobre el tema que nos convoca hoy día, que es el rol de las instituciones financieras internacionales en financiamiento para el desarrollo sostenible y las acciones climáticas para el sur global. Antes de presentarlos, bueno, quiero comentar que, bueno, este es un tema de vital importancia, sobre todo en este momento de múltiples crisis por las que atravesamos. Hay una necesidad muy grande de canalizar recursos cada vez más en términos de cantidad, pero también en calidad y con mayor justicia para atender las necesidades que requerimos, sobre todo los países del sur. En ese contexto en el que se dan múltiples reuniones y espacios internacionales para hablar de cómo financiar eh, y cómo cubrir las brechas de financiamiento. Hace poco hemos tenido el Finance in Common, esta cumbre de finanzas en común que reúne a la banca de desarrollo pública y que aborda los temas relacionados a cómo canalizar recursos. Esto fue en Cartagena hace poco, nos hemos encontrado con algunas de las compañeras que están presentes acá, con, bueno, algunos discursos similares a los que ya hemos estado viendo, reforzando algunas ideas, ya se estará hablando también de esto. Y también tenemos, por otro lado, el rol que tiene el G20 también en querer promover cada vez más digamos, una mayor presencia de la banca multilateral, ¿no? Se conformó un grupo de expertos, han lanzado hace poco la Triple Agenda, que justamente busca cómo canalizar recursos, darle más presencia al sector privado, ¿no? A través de la banca multilateral. Inclusive hablan de cifras, ¿no? Porque para ellos solamente se moviliza 0.6 dólares de capital privado por cada dólar que se mueve, digamos, de esta banca, pero se quiere llegar a duplicar este monto. Y están hablando de montos, por ejemplo, de canalizar 500.000 millones de dólares, ¿no? De ayuda oficial, o mejor dicho, de financiamiento oficial externo, ¿no? Para cubrir la Agenda 2030, pero a la vez quieren canalizar el mismo monto por la parte privada, ¿no? Y acá la banca multilateral tiene un rol bastante importante en canalizar más recursos, pero lo que nos dicen es que van a hacerlo en su mayoría a través de préstamos no concesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se levantan, ¿no?, las alarmas nuevamente. Esto lo han, en la última declaración del G20 también lo han puesto acá, hacen referencia a esto. Y además tenemos hacia el futuro varias reuniones, por ejemplo, la ONU, que viene en unos días, ¿no?, la Asamblea de Naciones Unidas, y luego las reuniones anuales del Banco y del Fondo. Entonces, hay bastante por conversar. Ya no voy a hablar más, voy a presentar a nuestra primera panelista. Ella es María José Romero, de la Red Europea de Deuda y Desarrollo. Ella es responsable de incidencia y política en el área de financiamiento para el desarrollo en Eurodat, y nos va a hablar sobre el rol de las IFIs en el cierre de brechas de financiamiento del desarrollo en los países del sur global. Aprovecho para comentarles que tienen también disponible la traducción de español a inglés, inglés a español. Basta con entrar al icono que está abajo, donde dice interpretación. Entonces, María José Majo, tienes 10 minutos
para presentar lo que nos quieres comentar esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación, por la invitación al seminario. Muy buenos días para todas y todos. Espero que vean bien la presentación. Tengo una presentación para compartir con ustedes, simplemente para guiar algunos de mis puntos. Voy a compartir, como decía Rodolfo, algunas reflexiones en torno al rol de las IFIs en el cierre de brechas del financiamiento del desarrollo en los países del sur global, porque luego los compañeros profundizarán más en alguna de los contenidos que yo voy a solamente enunciar. Quisiera abrir con algunas reflexiones muy generales respecto al contexto en el que estamos, que lo podemos resumir a partir de la frase muy general, que es que tras la pandemia vino la guerra, y sobre la guerra y la pandemia, la deuda y la crisis climática. Simplemente voy a compartir algunas reflexiones sobre eso. Luego el rol de las IFIs y las propuestas de reforma que hay sobre la mesa. Algunas de las principales características de esas propuestas de reforma, las principales preocupaciones y los cambios que creemos que son necesarios. Cuando nos referimos al contexto, les decía que estamos en un contexto en el que tras la pandemia tenemos la guerra. Y en 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19, la Comisión de Comercio y Desarrollo de la ONU habló del riesgo de otra década perdida, que pondría fin a la esperanza de realizar la ambición de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La guerra en Ucrania hizo que la incertidumbre sobre la situación económica y social se agravara aún más y que la situación se complejizara. CEPAL hace solamente unos días anunció que para los países de América Latina y el Caribe estaba pronosticando una situación en la que el panorama económico sería de bajo crecimiento, 1.7% para este año, y el año que viene aún más bajo, 1.5%. Pero como les decía antes, estamos ante una situación que viene ya desde hace unos años, e incluso de bajo crecimiento previo, en algunos países previo a la guerra. Y lo que me interesa resaltar de este último informe de CEPAL es que hacen explícita la conexión entre las diferentes crisis. Cuando el secretario ejecutivo de CEPAL afirma que el bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos si no se realizan las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático que requieren los países. Sin duda estamos en una situación de crisis múltiples y sumamente interconectadas. Entonces, ¿cuál es el rol de las instituciones financieras internacionales y cuáles vienen siendo las propuestas de reforma y por qué nos enfrentamos a una situación de propuestas de reforma de esas instituciones? Para comenzar, existe relativo consenso, incluso en esferas oficiales, de que las respuestas que estas instituciones han dado a la crisis han sido insuficientes. ¿Sí? Desde sociedad civil hemos resaltado muchísimas veces que, para empezar, ha habido una falta de autocrítica de estas instituciones en su contribución a que hoy estemos y que los países del sur global estén frente a la crisis múltiples e interconectadas a las que se enfrentan. Estas instituciones, en su respuesta a la crisis, reforzaron viejas prácticas y en muchos casos propusieron
muy limitadas innovaciones en sus respuestas. Y esta respuesta de las instituciones financieras a la crisis, inadecuada, como les decía, ha puesto en cuestión el papel que desempeñan y también su gobernanza, ¿sí? Y una pregunta que es muy válida en este sentido, que desde sociedad civil muchas veces nos hacemos, es ¿a qué intereses responden las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo? ¿Y qué modelo de desarrollo es el que proponen? Y como les decía, esta falta de autocrítica hace que nos estemos cuestionando su rol y que en muchos casos todas estas preguntas y cuestionamientos hayan dado lugar a diversos llamados que promueven la reforma de las instituciones financieras internacionales. Pero ¿qué tipo de reforma son las que están sobre la mesa? Es lo que me interesaría destacar hoy. No voy a ahondar en detalles en las diferentes propuestas, pero me interesaba señalar que el G20, como lo mencionaba Rodolfo en principio, propuso ya desde hace más de un año la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo, y el Banco Mundial, como seguramente Luis nos cuente un poco más adelante, está en un proceso de reforma con lo que ha dado llamar una hoja de ruta para la evolución del Banco Mundial. También en París, a fines de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a un nuevo pacto financiero global. Se dio esa cumbre en París. Y la iniciativa Bridgetown, propuesta por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, es una propuesta en evolución que también apunta a la reforma de las instituciones financieras y del rol de los bancos multilaterales de desarrollo. Pero estas tres propuestas y algunas más que podemos enunciar y agregar a esta lista, tienen en común un par de cosas. Para empezar, es que estas propuestas se centran en aumentar la financiación y responder a las necesidades actuales en un contexto post-pandemia, pandemia, guerra y el impacto inflacionario de las políticas en todo el mundo. Esa es la línea común que tienen las propuestas de reforma que vemos hoy sobre la mesa. Pero hay otra que para nosotros es mucho más importante tener presente, es que las tres propuestas, más allá de las diferencias muy notorias que existen en la agenda política que impulsa la iniciativa Bridgetown, ¿sí? Que sí tiene una agenda política de reforma que viene del sur global con un discurso muy fuerte en ese sentido. Más allá de eso, en muchas de las propuestas que vemos sobre la mesa, lo que vemos es una fe aparentemente ciega en los mercados financieros para cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo. Y esta fe aparentemente ciega es la que es necesario resaltar y cuestionar, y tener en cuenta en cuanto a sus implicancias en tanto objetivos de desarrollo, pero también objetivos climáticos. Parece haber un resurgimiento de la agenda que el Banco Mundial en 2015 llamó de miles de millones a billones, ¿sí? Esa agenda fue impulsada por el Banco Mundial y otros bancos multilaterales, con el apoyo explícito del G20, pero hoy, años más tarde, está claro que esa agenda no ha dado resultado. Sin embargo, como les decía, parece que estamos ante un resurgimiento de esta agenda. Se ha renovado el énfasis en la promoción de instrumentos como asociaciones público-privadas, financiación combinada que usa recursos concesionales con recursos del sector privado, diferentes tipos de bonos, ¿sí? Y otras estrategias de reducción de riesgo, incluidas las garantías. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones respecto a
esta agenda. Bueno, hoy me interesaría resaltar 6 puntos con respecto a nuestras preocupaciones. Esta agenda es un enfoque basado en la adopción de políticas públicas y mecanismos de financiamiento que buscan facilitar la intervención del sector privado en el desarrollo. Y estas preocupaciones que voy a resaltar ahora tienen su foco en una perspectiva basada en derechos. ¿Cuáles son las implicancias de esta agenda si nos paramos desde la perspectiva de asegurar la realización de los derechos humanos? En primer lugar, existe una muy pobre o falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos, que también tiene su impacto en las propuestas que se están discutiendo, ¿no? en el contenido, en las características de estas propuestas. En segundo lugar, estas propuestas, como les decía antes, tienen como base un papel ampliado de los préstamos. Y esto es especialmente problemático en el contexto de altas tasas de interés y de procesos graduales, caóticos, interminables de reestructuración de la deuda. No estamos frente a una situación en la que las crisis de deuda soberana puedan ser resueltas. Al contrario, estos procesos se regulan a partir de propuestas del G20 que no responden a las necesidades de los países en desarrollo. En tercer lugar, existe una noción muy problemática del papel del Estado. El desarrollo termina siendo una cuestión de cómo reducir los riesgos de las inversiones privadas, en lugar de cómo cumplir con los objetivos de desarrollo, los objetivos de proveer agua potable, infraestructura, educación, salud, etc. En cuarto lugar, existen impactos distributivos que no podemos soslayar. Los recursos fiscales dedicados a reducir los riesgos de los inversores privados pueden ser considerables, como en el caso de las asociaciones público-privadas. Y la privatización total o parcial de los bienes públicos puede restringir el acceso universal a servicios como les decía antes, servicios de educación, salud, que tienen que ser entendidos como derechos. En quinto lugar, la promoción de políticas destinadas a fomentar lo que se llama la alineación con los objetivos climáticos, los objetivos de la Agenda de París, corren el riesgo de empujar a los países hacia un ajuste estructural verde. ¿Sí? Y estoy segura que Federico podrá ampliar en este punto en relación a cuál es la propuesta que hoy tiene el Fondo Monetario Internacional en este sentido. Eso sin duda es muy problemático. Y en sexto lugar, ¿qué pasa con el efecto de la hemorragia financiera que existe del sur al norte? Y me refiero a los flujos financieros ilícitos, a la evasión impositiva de las grandes empresas, a los acuerdos comerciales y de inversión que son injustos, desbalanceados en favor de las corporaciones. ¿Qué pasa con los compromisos existentes de los donantes de los países ricos en materia de ayuda oficial al desarrollo y de financiación climática? Compromisos que han sido en estos últimos años y en general incumplidos. Propuestas que están sobre la mesa, nada dicen de todos estos compromisos, que no son menores, porque de hecho no es menor la situación de que los países del sur global están ante espacios fiscales reducidos por esos mismos flujos del sur al norte a los que hacía referencia antes. Entonces, cuando llegamos a cuáles son los cambios necesarios y qué rol tendrían que jugar las instituciones financieras internacionales y los bancos para cerrar estas brechas. Bueno, en primer lugar, ciertamente los países del sur global necesitan más financiamiento. Los bancos y las instituciones financieras tienen un papel clave para jugar, pero sin duda financiamiento privado para el desarrollo no es lo que se busca, no es lo que se necesita, sino mayor financiación pública internacional en condiciones
favorables en condiciones concesionales y especialmente para la acción climática. Préstamos no es lo que se necesita para la acción climática. El modelo de negocio de los bancos multilaterales de desarrollo debería buscar desfinanciarizar el desarrollo, en lugar de profundizar el muy problemático proceso de financiarización que vemos que socava los derechos. Es fundamental presionar para que la infraestructura social y la biodiversidad no estén sometidas a las dinámicas del mercado. Es necesario cumplir, como les decía, los compromisos asumidos por los países del norte y abordar los problemas sistémicos. Entre ellos son mecanismos de alivio de deuda, justicia fiscal, una reforma significativa de la arquitectura financiera internacional. Y para terminar, como decía Rodolfo, en las próximas semanas, meses, tendremos la Asamblea General de Naciones Unidas, las reuniones anuales del Fondo y el Banco, la COP28, pero sin embargo quisiera dejarles con la idea que lo que se necesita es una cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre financiamiento para el desarrollo que nos permita tener esta conversación en un espacio inclusivo, donde todos los países estén representados en igualdad de condiciones y donde la sociedad civil tenga un espacio para poder proporcionar insumos, contenidos, participar activamente en ese proceso de discusión que creemos tan necesario para llegar a una arquitectura financiera que cumpla mejor con las necesidades a las que se enfrentan los países del sur global. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, muy completa tu presentación, poniendo los puntos principales sobre el contexto, las crisis por las que atravesamos, cuál es el llamado que se hace a las reformas de las instituciones financieras, las preocupaciones que hay de sociedad civil, que son muchas, y también, bueno, los cambios que necesitamos para desfinanciarizar, ¿no? Que es algo que buscamos, creo, que no se financiarice más los objetivos de desarrollo, el clima, y el rol que debe tener espacios como Naciones Unidas, ¿no? A través del financiamiento para el desarrollo de esta cuarta conferencia que se va a dar, pero que necesitamos que aborde todos estos temas. Entonces paso a nuestro segundo panelista. Él es Federico Cibaja, de Recourse. Él está encargado de la campaña del Fondo Monetario, frente al Fondo Monetario Internacional. Y nos va a hablar Federico sobre la vuelta del Fondo Monetario, su rol en la agenda de reforma de la arquitectura de financiamiento climático. Federico, bienvenido, y ahí vemos tu presentación, y por 10 minutos te escuchamos. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias también, María José, por los puntos que me parece importante retomar, tanto en las preguntas y respuestas o después 3 puntos muy cortitos de por qué hay una agenda de reforma ahora, la falta de autocrítica de estas instituciones, y también al momento de pensar si este es el momento de tener esta gran discusión, hay que entender qué intereses hay en juego, cuáles son los países que tienen más influencia, y en el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario, la verdad es que es bastante impresionante, porque tanto desde el G20 como desde el G7 sigue impulsando la preponderancia y la continuación de la forma en la que funciona esta institución, y también desde los BRICS, porque la agenda de declaración de Johannesburgo también incluye la necesidad de que el Fondo Monetario siga ocupando este rol que tiene la red financiera de seguridad global. Voy a pasar más que nada a los temas de las discusiones de la actualidad sobre las reformas de las IFIs y el rol que tiene el fondo. Primero, también entender que el Fondo Monetario no participa del financing common por la cuestión de que no es una banca de desarrollo, sino que tiene este rol de justamente como prestador de último recurso, aparecer en socorro, supuestamente, a los países a la hora de cuando hay una necesidad de financiamiento internacional. Este préstamo obviamente viene acompañado por condicionalidades y políticas que se diseñan desde el organismo con el fin de que se garantice que los países repaguen los recursos que se les presta.
Esto en realidad no siempre fue así y se toma como muy natural que a los países se les impongan condicionalidades junto a estos préstamos, cuando en realidad el diseño de política económica debería ser una cuestión asociada, soberana y decidida por gobiernos democráticos. Y nada, fue por cómo se decidió en 1944 en el acuerdo de Bretton Woods que se terminó imponiendo que instituciones internacionales puedan decidir sobre el futuro y sobre el diseño de las políticas de desarrollo de los países. Acá también, para retomar un poco lo que dice María José, brevemente ver cómo se toman las decisiones en el Fondo Monetario, donde podemos ver que entre Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, Japón, tienen más del 50% de la decisión en el directorio del Fondo Monetario, que es algo que podemos discutir al final y que estoy seguro que Luis puede comentar bastante más. Y un poco también para entender la situación en la que venimos respecto al Fondo Monetario, que va bastante en línea con lo que contaba María José, es que todos sabemos lo que pasó en los 80 y los 90, el rol que tuvo tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial en las políticas de ajuste estructural, como en los 2000, luego del auge del precio de las commodities, muchos países en el sur global decidieron alejarse del fondo, y por más que el financiamiento que el fondo podía ofrecer a los países fuera más barato, que el financiamiento que se podía conseguir en los mercados, muchos países decidían ir a los mercados para no tener que estar bajo las condicionalidades y tener un organismo que les seguía las políticas, que empujaba de acuerdo a determinados intereses, empujaba algo en cierta dirección las políticas. Pero con la pandemia, la crisis está por la pandemia, también por la guerra en Ucrania, bastantes países encontraron frente a emergencias en su balanza de pagos que los obligaron a volver al Fondo Monetario. Y es un Fondo Monetario que viene recargado, ya que desde los últimos años está, ya como había hecho en los 80 y en los 90, donde se transformó en una institución que podía decidir sobre nuevos campos como la privatización de empresas, sobre regulación de forma más amplia, sobre políticas de empleo que no están en el mandato del Fondo Monetario. El Fondo Monetario sigue expandiendo aún más el marco, el espacio de política en el que puede tener incidencia. Y se incluyen ahora también los sectores macrocríticos, que estos son tanto la desigualdad de género, la desigualdad de ingreso, y especialmente, ya que este tiene un instrumento financiero acompañado, el cambio climático. ¿Cuál es el problema? El Fondo Monetario, en su mandato y en su búsqueda de la estabilidad macroeconómica, que es un término bastante discutible, porque más que nada se trata de la estabilidad macroeconómica en el corto plazo y la sostenibilidad fiscal en el corto plazo, sin pensar en cuáles son los impactos en bienestar ecológicos, sociales y a mediano y largo plazo para el desarrollo. El Fondo Monetario toma el cambio climático como un factor que puede afectar esta estabilidad macroeconómica, y solamente se la estudia de ese lado y se diseñan políticas en torno a eso. ¿Cuál es el problema? Que de esa forma se está negando la posibilidad de pensar cómo es que ese mandato de estabilidad macroeconómica y de obsesión con el equilibrio fiscal de corto plazo puede afectar negativamente a los países a diseñar políticas de transición verde y justa sostenibles a largo plazo. Y esto se termina manifestando en el gran instrumento que termina siendo, como en los medios se está teniendo el Fondo Monetario como si fuera una de las instituciones que están transformándose más y que está a la altura, a la vanguardia de la transformación para alcanzar las metas climáticas. Es este Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que surge en 2022 con el principal objetivo de abordar los problemas de largo plazo de balanza de pagos que pueden tener los países, especialmente en cambio climático y en pandemia, pero hasta ahora todos los acuerdos que se aprobaron tienen como objetivo el cambio climático. Por un lado, que esto lo podemos discutir después, está el problema de que los derechos especiales de giro terminaron convirtiéndose a través de este fondo en un instrumento que crea deuda, que tiene condicionalidades acompañadas, y que además es el Fondo Monetario, que no tiene un expertise climático, diseñando políticas de condicionalidad en sectores totalmente nuevos. Y los riesgos que esto implica lo podemos ver en los primeros acuerdos que fueron anunciados y que se fueron votados en el directorio desde octubre del año pasado hasta ahora. Una de las políticas favoritas, obviamente, del Fondo Monetario es la reducción de los subsidios energéticos, que ya para una transición energética justa hay que tener discusiones a nivel nacional y con los distintos sectores de cómo se tiene que ir lentamente, gradualmente, reduciendo los subsidios y reemplazándolos de forma de garantizar que la pobreza energética no aumente, que el acceso energético aumente, y garantizar el derecho a la energía.
Lo que pasa es que el Fondo Monetario, desde su abordaje tan limitado, se encarga de la reducción de los subsidios energéticos pensándolo solamente desde el lado fiscal, y de cómo reducir el gasto sin tener en cuenta los impactos que tienen las brechas de género, los impactos que tienen el acceso energético, ya que hay bastantes casos en la región especialmente del impacto negativo que tuvieron los aumentos de la precio de la energía. Más todavía la hipocresía del Fondo Monetario en pedirle a los países que reduzcan los subsidios, cuando en la Unión Europea el año pasado se gastaron más de 700.000 millones de euros en subsidios a partir de los aumentos de precios después de la guerra en Ucrania. En los acuerdos también se incluyen los incentivos marcos regulatorios para las asociaciones públicos-privadas, incentivos fiscales a la importación de vehículos eléctricos sin fomentar políticas industriales verdes. En el caso de Kosovo es terrible, se apoya, hay una condicionalidad específica a un proyecto, que es algo que el Fondo Monetario no hacía hasta ahora, para la renovación de una filtración de la planta de carbón con el objetivo de reducir la producción del aire, pero bueno, termina siendo apoyo del Fondo Monetario en una planta de carbón. Y en el caso tanto de Barbados como de Kosovo, las condicionalidades incluyen cambios a la regulación de la electricidad para fomentar la producción de privados. Y esto hasta ahora es... Sí. La intérprete nos dice si es que se puede hablar más despacio, por favor. Ah, sí. Perdón. Y ahora voy a pasar a también entender, porque en esta agenda de reforma pareciera que las instituciones buscan transformarse y crear instrumentos nuevos sin efectivamente abordar cuáles son los problemas que han generado en las últimas décadas y cómo su forma tradicional de actuar también impacta negativamente en la posibilidad de los países de cumplir con sus obligaciones internacionales, tanto climáticas como de derechos humanos. Y en el caso del acuerdo del Fondo Monetario con Argentina, esto es bastante evidente. Este año hubo, a partir de una sequía, hubo un impacto en las exportaciones de 20.000 millones de dólares menos de exportaciones, al mismo tiempo que el país tenía que cumplir con metas bastante estrictas, y obviamente esto terminó. El Fondo Monetario, el staff decidió no ajustar las metas fiscales, solamente las metas de reservas internacionales, por lo que se tuvo que ajustar a nivel nacional el gasto público. Esto estuvo focalizado en una reducción de los subsidios energéticos, en una reducción de las jubilaciones, y en la reducción de las transferencias a las provincias, que son las que se encargan de la salud y la educación. Por lo tanto, el impacto en el bienestar es bastante grande. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario permitió el aumento del gasto de capital para el gasoducto, que probablemente condena a la Argentina a seguir en un sistema fósil energético por varios años más. Y también es fundamental, bien, para entender los impactos socioecológicos de la política del fondo, la presión exportadora que genera el acuerdo, ya que se espera que la Argentina pase de exportaciones de 93.000 millones de dólares a 140.000 en solo 6 años. Y el acuerdo plantea, por un lado, la necesidad de marcos regulatorios más favorables para el sector energético y el sector minero, y obviamente esta presión exportadora genera bastantes tensiones a nivel democrático. Hubo 2 procesos en los últimos meses que son bastante evidentes. En el caso de la reforma constitucional en Jujuy, estuvo muy ligada a mayores incentivos para el sector minero, y también en Vaca Muerta, en el sur del país, por el gasoducto, presiones hacia la audiencia pública, que no se respetaron los procesos institucionales como se debería haber hecho. Esto lo voy a pasar. Y nada, para terminar un poco, yo creo que tomando lo que decía María José, la discusión hasta ahora parece enfocada, el abordaje que tienen los países del G20 es tener, más que nada los países del G7, es tener instituciones más grandes. Se habla de reforma, pero no se habla de transformación, y es peligrosísimo pensar en darle más poder financiero a estas instituciones, y van a seguir cometiendo los errores que han cometido en las últimas décadas, y si no hay una verdadera revisión de cuáles fueron los impactos negativos de las políticas que tomaron. En el caso del Fondo Monetario, a diferencia de la mayoría de la banca de desarrollo, no hay ni siquiera un organismo de rendición de cuentas independiente. Hay una oficina de evaluación que hace informes ad hoc, pero eso no lleva a que el fondo tenga una política de aprendizaje propio, por ende las políticas desastrosas para los países no tienen por qué no seguir repitiéndose, y aún así se discute darle más poder a la institución. Respecto al financiamiento,
está la discusión de los derechos especiales de giro, que los países del G7 se niegan a otorgar más derechos especiales de giro, que es algo que también está bloqueado en el Congreso de Estados Unidos, y que bueno, lo grande que son estos derechos especiales de giro, muchos sabrán, pueden ser entregados a los países sin condicionalidad, pueden relajar su situación de balanza de pagos, pueden permitir a los países pagar las importaciones para una transición energética, por ejemplo. Y después está la cuestión de la gobernanza, como había mostrado, es totalmente desigual cómo se toman las decisiones en el fondo. De ahí es que de parte de sociedad civil se hace la relación entre las políticas de ajuste estructural y las privatizaciones y los intereses del país del G7 a la hora de empujar a los países a privatizar, y si vemos quiénes son los países, por ejemplo, que compraron, de dónde son las empresas que compraron las empresas privatizadas, en muchos casos son de los principales actores del fondo. Y por último también entender el rol que ocupa el Fondo Monetario en la crisis de deuda, y en este sentido en los análisis sostenibles de deuda, que son un instrumento bastante técnico, pero que es una oportunidad para ver cómo es que funciona bajo la política del fondo. A la hora de decidir si los países tienen que reestructurar su deuda o no, no se analiza cuáles son las obligaciones de derechos humanos, cuáles son las necesidades de financiamiento climático, las necesidades de financiamiento de salud, de educación que tienen los países, lo que ha llevado a países como Argentina a tener una situación de deuda totalmente insostenible, sin reconocer la necesidad de buscar soluciones alternativas más que empujar a los territorios, seguir presionando a los territorios, seguir presionando a los jubilados, seguir presionando a las personas a que paguen tarifas cada vez más caras. Y ahí termino. Muchas gracias, Fede. Sí, justamente colocando el tema del Fondo Monetario y cómo juegan en pared, ¿no?, en las políticas que aplica el fondo, o respondiendo más bien a esta política que lleva a que nuestros países sigan siendo sometidos a través de las condicionalidades, a través de la presión que hay sobre seguir aplicando políticas extractivas, por ejemplo, pero también medidas de austeridad, reducir gasto, y planteas muy bien las reformas que son necesarias para tener un Fondo Monetario que responda realmente a las necesidades de los países, y no sea solamente para responder a las necesidades financieras de quienes nos prestan dinero. Paso a nuestra siguiente panelista, Ivana La Rosa. Ella es coordinadora regional de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, y Ivana nos va a comentar sobre los principales resultados del Financing Common, que ha sido la semana pasada en Cartagena, Colombia, y qué es lo que se espera de la banca pública de desarrollo en la región. Ivana, tienes 10 minutos, perdón para los intérpretes si es que se está corriendo, vamos a tratar de hablar un poco más lento. Y Bueno, recuerdo también, hago recordar que hay una sección para preguntas que pueden realizar, ¿no?, a través del chat también. Y también tenemos una segunda ronda con los comentarios que vengan después de las preguntas. Iva, por favor. bueno, muchas gracias, Rodolfo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Voy a tratar de hacer un esfuerzo a hablar más despacio, pero igual que mis amigos del sur, solemos hablar a mucha velocidad. Trataré de ir frenando. Bueno, primero, para quienes nos estén escuchando y quizás no estén familiarizadas con la Cumbre de Finanzas en Común, Financing Common. Este año fue la 4ª edición en Cartagena de Indias, llegamos hace poquitos días desde ahí. Es una reunión que comenzó en el 2020, justamente en plena pandemia, una cumbre de los bancos públicos de desarrollo, que incluyen obviamente los bancos nacionales, pero también los bancos multilaterales de desarrollo, incluyendo, por ejemplo, desde nuestra región, al Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, y así sucesivamente de otras regiones. En ese momento, en la primera edición de la cumbre, desde la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, y con nuestros miembros, aliados, la verdad que una gran coalición de organizaciones y de comunidades, ya planteamos el primer dilema, ¿no?, de cómo los bancos se hacían una cumbre, se juntaban para tratar de solucionar las múltiples crisis y en año de pandemia, sin considerar la participación de la sociedad civil y de las comunidades. Entonces, a partir de allí, fuimos planteando una serie de acciones, tratando de meternos de a poco en ese espacio para cuestionar
justamente el modo en que se ve el desarrollo, ¿no? Muy desde arriba hacia abajo, como ya lo traía María José, como explicaba Fede, hay cuestiones que se siguen repitiendo, entonces nosotros decíamos, bueno, no se puede discutir cómo se van a dar soluciones con el rol de la banca, que la banca pública tiene un rol que cumplir, sin dudas, pero si no se cambia el formato, ¿verdad? Va a seguirse repitiendo las mismas recetas, entonces no se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que se viene haciendo. Entonces, bueno, para hacer corta la historia, en las sucesivas ediciones de esta cumbre fuimos logrando de a poquito algún espacio, reconocimiento de planteos que hacíamos, entre ellos el abordaje desde los derechos humanos y el abordaje desde el desarrollo liderado por las comunidades, tanto así que la cumbre reconoció anteriormente, en las ediciones anteriores, que sí debía darse este abordaje, por lo cual en esta edición de Cartagena de Indias logramos una mayor participación. ¿Qué significó? Una apertura a inscripción de sociedad civil, de comunidades para participar dentro de la cumbre, significó una participación, diría yo, moderada en algunos puntos de la agenda, donde logramos colocar algunos de nuestros colegas, miembros de comunidades y de organizaciones, en pocos paneles, que ya comentaré, y también tener, sí, una de las sesiones principales sobre el abordaje de derechos humanos y poder estar en el cierre. Entonces, creo que acá siempre es bueno ser moderados en un poco qué estamos logrando, pero a la vez también reconocer nuestros esfuerzos y cómo vamos permeando esos espacios, porque creo que este año sí que no fue lo mismo. Sí que este año, al estar dentro de la cumbre, logramos tener una delegación, al menos de miembros y aliados, sobre todo, insisto, en personas, en representantes de las comunidades, que fueron más de 40 personas que estábamos allí desde este rol, y entendemos que eso es algo positivo ya, porque no dejamos tener estas conversaciones como suelen sucederse, ¿no? Entre una retórica donde, como decía Majo, los bancos insisten con que ellos están dando soluciones, conversan entre ellos con conceptos que se repiten y sin la crítica, que obviamente tratamos siempre de ser muy constructiva, pero también llamándole a la realidad, a los impactos reales que suceden en el territorio, cuando esas cuestiones en teoría o esas grandes ideas de innovación y demás, nosotros vemos que desde el territorio la gente nos trae otra realidad y puede perfectamente con datos concretos mostrar qué es lo que está sucediendo. Entonces, en la cumbre lo que vimos, bueno, es el repetir, como decíamos, esta confianza muy grande en el sector privado, en repetir un poco el rol de la banca pública también, en seguir habilitando espacios para que los privados, el sector privado, tenga margen de innovación, tenga margen de poder responder a las múltiples crisis, y bueno, eso fue algo que cuestionamos en todo momento que pudimos, ¿no? Porque desde lo conceptual, para nosotros, que de hecho también presentamos un informe, que después voy a dejar el link para que lo puedan leer, es un informe colaborativo que desarrollamos, bueno, con todos nuestros colegas que están hoy en este webinario, pero con muchos más activistas de más de 100 organizaciones y comunidades. Desarrollamos un informe justamente sobre cuál es el rol de la banca pública de desarrollo, qué es lo que debería hacer, y esa crítica con ejemplos concretos de por qué no ha venido funcionando muchas de las soluciones que ellos promueven como ser la diferencia, ¿no? En dar vuelta la situación de las múltiples crisis. Entonces, nosotros también creo que en ese esfuerzo colectivo, colaborativo, pusimos de manifiesto concretamente datos y recomendaciones que vienen basadas también en estudios, en experiencia empírica, pero bueno, estuvimos allí para hacer también oír la voz desde los territorios. Y esa fue una de las cosas que quiero destacar, insistir. El rol que se le sigue asignando al sector privado, esa, bueno, como decía, confianza, que ya no sé si es confianza ciega, creemos que ya no puede ser confianza ciega, porque en realidad la propia evidencia demuestra que está clarísimo los impactos que se ha tenido. Y por otro lado es un reto al paradigma que se aborda, ¿no? Como también decían los compañeros, hay un paradigma del desarrollo que nosotros tratamos de cuestionar todo el tiempo, y estando en la cumbre adentro,
lo remarcábamos, no puede darse solución a las múltiples crisis que generó y que generaron las acciones de estas instituciones financieras en alianza con el sector privado, con las corporaciones, que se basó y se sigue basando en debilitamiento de los bienes comunes, en debilitamiento de los servicios públicos como derechos humanos. Entonces, si seguimos con ese marco, no podemos dar solución a lo que ya se generó. Entonces, eso dentro de la cumbre lo hemos insistido, y no solo nosotros realmente, porque bueno, puede ser algo muy claro para quienes estamos en la sociedad civil y trabajamos desde el territorio, pero también se escuchó, por ejemplo, en el cierre, ¿no? La última sesión de cierre con la presencia del presidente de Colombia, Petro, bueno, hizo remarcado esto, ¿no? De cómo un poco esa contradicción. Y nosotros lo que vemos, del punto de vista de esas, digamos, herramientas que se fueron planteando alrededor de la cumbre en los distintos paneles, es esto, ¿no? Seguir insistiendo con conceptos como de dónde viene la innovación, los bonos verdes, bueno, obviamente las asociaciones público-privadas, cómo el sector privado hay que darle también flexibilidad de normas que hasta hoy han sido obstáculos, también escuchamos eso. Entonces lo que vemos es una peligrosidad allí donde se quiere seguir flexibilizando marcos que en realidad tienen que ser marcos garantistas, marcos que no debiliten los derechos de las personas, que tomen los bienes comunes y los recursos como bienes comunes, y que obviamente cuando pensamos en la crisis climática, pero las múltiples crisis asociadas, como ya decían mis colegas, no podemos seguir repitiendo lo mismo. Entonces, eso es preocupante. Y también les invito a que vean la declaración que sale de la cumbre, la podemos obviamente pegar aquí en el chat, va atravesando esas ideas, ¿no? Que en todo tiene ese eje de eso, de este sector privado como clave, y con conceptos que nosotros creo que de algún modo nos queda claro cuál es el abordaje, ¿no? De ser atractivos, llaman a que tiene que ser atractivo para el sector privado, entonces proyectos financiables, los bankable projects de los que se habla. Entonces, otra vez, con estos instrumentos, como decía Majo, también de la financiarización, de hacer productos que son pensados para el mercado. Y el mercado tiene una lógica que, bueno, para nadie es un secreto, y es obtener ganancias. Entonces nosotros insistíamos justamente de hablar y decir, bueno, no, para dar respuesta a la crisis climática y las múltiples crisis asociadas, si seguimos con el paradigma de encontrar una ganancia, bueno, obviamente vamos por el lado equivocado, y vamos a seguir sacrificando las vidas de las personas, porque en definitiva, quienes hoy en el sur global sobre todo se enfrentan a las consecuencias del cambio climático, a las consecuencias de la pobreza, la exclusión, el debilitamiento de los marcos de derecho, el debilitamiento del acceso a los servicios públicos, salud, educación, trabajo, van a seguir enfrentando sin ninguna herramienta estas crisis. Entonces, no es seguir obteniendo ganancia, es poner la banca pública de desarrollo al servicio de dar solución. Y nosotros insistimos mucho, y esperamos que de alguna manera haya permeado, y creemos que de algún modo va permeando, pero sin seguir insistiendo, esto es una conquista de todos los días y de cada minuto, eso lo tenemos claro, que los derechos de las personas no pueden ser negociables. Y si no tenemos ese abordaje de derecho, no estamos reconociendo quiénes son los sujetos obligados. El Estado, los estados, por un lado, pero los bancos de desarrollo público son los estados, los gobiernos son parte de estas instituciones. Hay una gobernanza global que hay que reforzar con esta mira, ¿no? De cuáles son los sujetos obligados aquí, quiénes son los sujetos de derecho. Entonces, no poner la dicotomía en la ganancia como respuesta para decir, bueno, hagamos atractivo para que el sector privado, no, el sector privado debe cumplir un marco, que es el marco de derechos también. Pero, ¿a quién le toca, no? Reclamar, ¿a quién le toca fiscalizar? Y creo que ahí tenemos todavía una pelea muy grande que dar, si bien, como les decíamos, en esta cumbre tratamos de cuestionar, y esto se hizo patente en cada vez que pudimos estar, ya sea en algunos de los pocos paneles como panelistas, o desde el piso en los momentos claves, o teniendo reuniones paralelas con representantes de la banca, pero definitivamente creo que no podemos seguir pensando que los responsables en estos puestos no saben lo que sucede en el territorio. Sí que lo saben,
y nosotros tenemos que insistir en esta responsabilidad, en esta rendición de cuentas, porque en definitiva, si permitimos que sigan desasociando el marco de derechos y haciendo como que es un mundo paralelo el de las finanzas a las responsabilidades que tienen con respecto a las personas y sus derechos en los territorios, vamos a seguir en esta lógica que lo que hace es seguir explotando los recursos de manera de tratar de obtener ganancias, de seguir sacrificando población y zonas del planeta en beneficio de otras, y ya lo vemos con los acuerdos que se siguen dando no norte-sur, ¿no? La Unión Europea tuvo reuniones previas con países de América Latina, surgen o resurgen con más fuerza proyectos hacia, por ejemplo, la transición energética, que para nosotros no es justa, porque si lo que implica es seguir explotando recursos con una lógica depredadora, con una lógica colonialista, como la que se enmarca, y a expensas, por supuesto, a lo que sucede en los territorios y generando deuda, por ejemplo, nosotros insistíamos con eso, bueno, todos los instrumentos que se van listando, si generan deuda, no es justo. Si siguen explotando y sacrificando territorios, no es justo. Entonces, no hay cuestionamiento a los patrones de consumo, no hay cuestionamiento a esas relaciones norte-sur, no hay cuestionamiento a la gobernanza global. Me refiero a estos actores desde los grandes bancos y las corporaciones, ¿no? Nosotros estuvimos allí, bueno, para tratar de incluir algunos de estos cuestionamientos y sobre todo con las voces de las personas que tienen realmente los datos concretos de lo que se sigue dando a nivel de los territorios, pero creo que es muy importante que sigamos muy de cerca las conclusiones de esta cumbre, qué es lo que después sucede en cada país, en cada institución o en cada región, porque nosotros vamos a seguir trabajando, monitoreando y viendo qué sucede, ¿no? En lo regional y en lo global, para hacer esta incidencia, y como ya se mencionaron, viendo otros momentos que vamos a tener, ¿no? De reuniones del G20, reuniones que se vienen a nivel internacional sobre la arquitectura financiera, sobre otras instancias también en América Latina a nivel global. Entonces, bueno, como un pantallazo, creemos que sí logramos permear de a poco en esa cumbre, pero que todavía nos queda muchísimo para cambiar realmente el paradigma que se tiene sobre el desarrollo, y se siguen dando estas asociaciones con el énfasis donde nosotros creemos que no tiene que estar, porque el énfasis es recuperar la vida, recuperar los bienes que sean comunes y tener un desarrollo que realmente los protagonistas y las protagonistas sean las personas desde los territorios que saben y que tienen claro cuál es la respuesta que se debería estar delineando. Así que bueno, nos queda como un sabor, yo diría, ahí como medio amargo por un punto, pero sí, también tengo que decir que estamos satisfechos de haber logrado estar ahí adentro y haber logrado desde ese lugar también elevar las voces, aunque todavía no es suficiente, por supuesto, para nada. La dejaría por ahí porque me imagino que la gente, mucha estuvo, también que nos está acompañando, estuvo en la cumbre y seguramente surjan más comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, Iva. Sí, efectivamente, una cumbre, bueno, de la cual no esperábamos mucho, ¿no? Se dijeron las cosas que más o menos esperábamos que se iban a decir, la promoción de mercados, el capital, ¿no? La flexibilización, como lo mencionas, aún más de lo que ya hemos flexibilizado nuestros marcos para atraer capital, y creo que el tema de derechos humanos ha sido importante que lo coloquemos desde sociedad civil, los territorios, como mencionas, esta apuesta por seguir extrayendo recursos, depredando, pero ellos lo toman como un anexo, ¿no? O sea, lo principal es generar la ganancia y que sea rentable, y de pasadita, bueno, vamos a ver si cumple con los derechos y cumple con tales cosas, ¿no? Bueno, importante también lo que dijo Petro en ese momento, lo está compartiendo ahora Bren en el chat, ¿no? También el de la CAF me parece que habló algunas cosas interesantes, pero bueno, al menos quedó eso en el discurso. No sabemos si van a aplicar algunas cosas de las que mencionan. Pero bueno, al menos estuvimos presentes ahí y esperemos que haya apertura a seguir conversando sobre estos temas. Muy bien, pasamos con Carolina Juaneda. Ella es del
Bank Information Center, es coordinadora para América Latina y el Caribe de esta institución. Y Caro nos va a hablar sobre los aspectos problemáticos en las iniciativas regionales frente al cambio climático, especialmente lo que se refiere al BID y la Amazonía, ¿no? En esta iniciativa que el BID viene promoviendo y que Caro nos va a hablar sobre eso. Por favor, Caro. Hola a todos y todas, gracias Rodolfo por la invitación. Y bueno, un poco escuchando ya las presentaciones anteriores, siento esa sensación de déjà vu nuevamente que hemos estado, ya que hemos venido hablando de estas cosas hace mucho tiempo. Sin embargo, cada vez estoy más convencida de que hay cuestiones ya de fondo y estructurales que no cambian. Veo que se lanzan iniciativas nuevas, veo que los bancos multilaterales hacen alianzas, invierten, hablan de innovar, etcétera, pero en sustancia, en términos de estructura, de cómo operan y funcionan estas instituciones, poco ha cambiado desde aquel momento en que se fundaron. Así que, bueno, un poco contando la historia de cómo emerge esta iniciativa amazónica en el contexto del BID. Surge en 2021, en junio, en abril, después de la reunión anual, y se lanza como la gran iniciativa con esfuerzos enormes para conservar la Amazonía. Resulta que el documento que se fue aprobado por el directorio para aprobar esta iniciativa amazónica en ese momento fue básicamente discutido entre los gobiernos miembros y que iban a ser parte de esta iniciativa amazónica, y el banco, el staff del Banco Interamericano. En un área como la Amazonía, en un ecosistema crítico donde sabemos que históricamente pudo ser conservada gracias al rol que tienen activamente pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades tradicionales en la conservación de este bioma, nadie de estos pueblos amazónicos fue consultado en el proceso de elaboración de esta iniciativa en 2021. Ni siquiera una conversación. No, es como que de vuelta un diseño totalmente verticalista, donde se decidieron cuestiones sobre cómo el BID iba a bajar financiamiento hacia la Amazonía, definiendo 4 pilares: uno el de la bioeconomía, otro el de capital humano, otro el de infraestructura verde y y otro el de agricultura sostenible y administración y gestión de bosques. Que también es problemático porque, como vemos en el documento fundante de esta iniciativa amazónica, la forma en que se define bioeconomía está más en línea con esta definición de bioeconomía commodity, que conlleva obviamente a homogeneizar a los bosques, al monocultivo, restringiendo obviamente el uso tradicional de la tierra, y mercantilizando esta idea del capital humano. Entonces, sin dar, obviamente, o priorizar el aporte conceptual de la bioeconomía indígena, que bien basada en planes de vida, que es holística, que reduce, que reproduce la heterogeneidad del bosque, etc. Bueno, eso fue una de las grandes preocupaciones que surgieron de ahí, que el BID con otras organizaciones aliadas como levantamos la voz ahí diciendo qué es lo que está ocurriendo acá, y ahí, bueno, el BID hizo varios retrocesos. Uno de esos retrocesos fue en el sentido, bueno, a ver, empecemos a incluir las voces de comunidades de pueblos amazónicos en este proceso, lo cual está bien, o sea, lo cual lo vimos con buenos ojos. Después, en uno de los fondos, que es el fondo multidonante, dijeron, bueno, vamos a dar fondos directos a los pueblos indígenas, a los pueblos de la Amazonía, porque lo que estábamos viendo era que esta iniciativa básicamente le daba de vuelta, y esta es una sensación de déjà vu que vienen marcando los panelistas anteriores, le daba una preponderancia abismal, enorme al sector privado.
apoyando, por ejemplo, iniciativas de bioeconomía de startups, de pequeñas o medianas empresas en medio de la Amazonía, que pueden ser en alianza obviamente con organizaciones indígenas o pueblos amazónicos, pero son las menos esas. Entonces eso nos preocupaba muchísimo y no veíamos que esta iniciativa priorizara o canalizar fondos directos para que sean gestionados o manejados por los pueblos amazónicos, pueblos indígenas, comunidades tradicionales o afrodescendientes, para iniciativas propias, ¿sí? Que avancen en el desarrollo o en propuestas de bioeconomías propias o en manejo de bosques. O sea, no había fondos directos para ellos. Se empezó a presionar un poco ahí y también en algunos, digamos, hubo un avance, ahora hay como opciones en el fondo multidonante, por ejemplo, que es parte de este paraguas de iniciativa amazónica, que de hecho ya no se llama más iniciativa amazónica, hubo un rebranding después con la nueva administración del BID y ahora se llama Amazon Forever, que es, bueno, es básicamente en términos conceptuales y la definición y hacia dónde van y los objetivos es lo mismo, con un rebranding, y bueno, ahora un poco incorporan las lecciones aprendidas de los errores que cometieron cuando lanzaron esta iniciativa amazónica inicialmente. Por ejemplo, algo a reconocer es que ahora han tenido una discusión con pueblos indígenas de la Amazonía, afrodescendientes, sobre cómo se define bioeconomía y cómo apoyar proyectos de bioeconomía indígena, con fondos específicos. Ahí el Fondo Multidonante estaba comentando, que es uno de los fondos que está en el marco de esta iniciativa, de los fondos totales que va que puede llegar a juntar un mínimo del 23%, va a estar destinado a iniciativas propias de pueblos amazónicos. Y esto significa que los pueblos amazónicos pueden decidir ellos mismos gestionar esos fondos o elegir también hacerlo con el apoyo de alguna organización intermediaria, pero siempre con el visto bueno de estos grupos. Eso también es interesante, pero lo que siempre queda el gusto poco es que es lo menos, ¿sí? Lo menos son esos espacios específicos donde los pueblos, que son, como ya lo sabemos históricamente, quienes han conservado la Amazonía, no el sector privado, no los bancos de desarrollo, no los gobiernos, bueno, políticas públicas, obviamente sí, pero lo han hecho, digamos, la política pública que sirve es la que justamente apoye y se hace en codiseño con estos pueblos. Esa fue la política pública que ha ayudado. Y bueno, y lo que llama la atención es de vuelta es que esta iniciativa surge sin consulta y sin diálogo mínimo con estos pueblos. Y ahora lo que estamos viendo también, que nos enteramos en el Finance in Common, que se va a lanzar una coalición que se llama Green Coalition, también donde hay bancos públicos de desarrollo y bancos multilaterales de desarrollo, también juntando fondos, ¿sí? Todos, también destinándolos para abordar los principales desafíos que confronta la Amazonía hoy, etc. Así lo llaman. Y de vuelta, fue lanzada esta iniciativa en el Financing Common, eran bancos privados, bancos públicos de desarrollo, bancos multilaterales. Yo no vi en el lanzamiento ninguna comunidad, ni pueblo indígena, ni tradicionales, ni afrodescendientes apoyando o estando en esos procesos. Como de vuelta, la banca multilateral, la banca pública se arroga la capacidad de traer soluciones, de tomar decisiones, de juntar los fondos, decir, bueno, claramente fondos y financiamiento para el desarrollo, para la Amazonía hay. El tema es que hay una resistencia simbólica y real, realmente incluir a comunidades y a los grupos que se supone deben beneficiarse de estas iniciativas a estar en los procesos de toma de decisiones de cómo se van a estructurar estos programas, estas iniciativas y cómo van a bajar esos fondos a los territorios, quién se supone debe de beneficiarse o no. De vuelta,
para resumir, esta iniciativa tiene una preponderancia enorme frente al capital privado, al mercado, etcétera, aunque han logrado mejorar un poco la voz y el rol que hacia las comunidades, los pueblos amazónicos, todavía hay un desbalance. De vuelta, si uno va a los documentos fundantes de la iniciativa, más los 3 fondos y los fondos que se siguen creando para movilizar fondos hacia, como le llaman los bancos, hacia la Amazonía, lo que seguimos viendo es que hay financiamiento, pero de vuelta, siempre se prioriza al capital privado frente a las iniciativas que pueden ofrecer directamente los pueblos, y eso, los pueblos amazónicos, y eso claramente tiene que cambiar, pero no cambia. De vuelta, yo creo que es una cuestión de que hay que democratizar los procesos de toma de decisiones en el centro de estas instituciones y de los fondos que se están creando para canalizar financiamiento para el fondo, para el cambio climático, etcétera, porque si no, seguimos viendo que históricamente se repiten los mismos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Efectivamente, hay una visión que es la misma que seguimos presenciando, observando, sobre lo que buscan estos bancos. El BID, ¿no? Ha firmado hace poco un convenio con el Banco Mundial también, y claro, lo que se espera es seguir profundizando sobre todo esto que has hablado, de cómo ellos ven el desarrollo a su manera, sin tomar en cuenta a las comunidades, canalizan recursos, pero lógicamente es para obtener más ganancias de la Amazonía y sin considerar a los pueblos. Y siguen conformando alianzas, coaliciones, todos los que están en esa iniciativa del Green Coalition, pero no consideran a los que realmente históricamente han estado presentes en el bioma amazónico y que saben más cómo usar los recursos y también saben cómo están sufriendo los impactos, ¿no? de estos proyectos extractivos. Muy bien, gracias, Caro. Pasamos a Luis Vieira de Bretton Woods Project. Él es coordinador de esta institución. Ellos hacen seguimiento al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y sobre este último ente financiero nos va a hablar específicamente sobre la hoja de ruta, ¿no? Esto para la región y bueno, en general para el sur global. Luis, el micrófono es tuyo. Él va a hablar en inglés. Bueno, voy a tratar de hablar en español. Decidí, bueno, es más fácil. Entonces, tengo que pedir disculpas por, bueno, primero estoy en una conferencia en São Paulo y bueno, no hay un espacio más calmo, entonces perdón por el ruido, y también porque voy a hablar en portugués, entonces disculpen. Bueno, empezando. Bueno, es interesante, ¿no? Pero no es sorprendente que mi presentación va a seguir temas bastante parecidos a los anteriores, ¿no? La realidad es que la idea de la hoja de ruta o la iniciativa, por lo menos por la perspectiva del Banco Mundial, tiene sus orígenes en la pandemia y la desigual recuperación de la misma, el conflicto de Ucrania, la creciente frustración de los países de media y baja renta, así como la creciente atención de la urgencia de la crisis climática. Y es verdad que los debates van pasando bien y se va llegar a su casi final. Los miembros del banco celebran el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos, de reconocer o celebrar la ocasión a través de la integración de exacto como ha hablado todo Ivana, la
la incorporación de derechos humanos dentro de la perspectiva del Banco Mundial. Aunque los miembros del banco siempre hablan, ¿no?, de fuera del banco, de los derechos humanos y los compromisos, etc. Es interesante, ¿no?, salientar que el documento en sí, que fue presentado al Comité para el Desarrollo del Banco y también fue comentado por el previo presidente del Banco Mundial, Malpass, el banco ve la crisis, reconoce una crisis de desarrollo, pero sus orígenes tienen, en su punto de vista, tienen sus orígenes en los duros acontecimientos y unas políticas macroeconómicas sin precedentes que están resultando en esa crisis de desarrollo. Ahora, como mencionó María José, esto se contrasta con la opinión, por ejemplo, de UNCTAD de la ONU, que viene hablando, ¿no?, de una década perdida de desarrollo, bien antes de la pandemia de COVID, etcétera, de la guerra. Este es un punto importante, ¿no?, de conflicto de perspectiva. Es importante salientar un poco el contexto de donde nos encontramos hoy. Por la primera vez, la reducción de la pobreza mundial se ha invertido y tenemos 120 millones de personas han sido empujadas a la pobreza extrema desde 2020. Según el informe de la desigualdad en el mundo, ahora tenemos niveles de desigualdad que se acercan a los siglo XIX. El informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2023 señala que hasta 180 millones de personas no tienen suficiente para comer y más de 3.000 millones no tienen una dieta sana. Como mencionó María José, y nosotros hemos señalado en varias ocasiones, el mundo también está inmerso en una crisis de deuda y austeridad que amenaza la vida y los derechos humanos de miles de millones de personas. Es interesante salientar que el informe de 2023 de UNCTAD sobre la dependencia de commodities señala que 101 de los 191 estados miembros de la UNCTAD siguen dependientes de commodities y otros 14 tienen más del 50% de sus exportaciones basadas en productos básicos. Yo menciono esto porque no vemos, uno de los problemas que hace décadas que no vemos una mudanza estructural en las economías de los países de media y baja renta, que es precisamente el objetivo del Banco Mundial, ¿no? Teóricamente, por lo menos. Como mencioné, la hoja de ruta identifica los orígenes de la actual policrisis, como señaló el presidente Malpass, en gran medida por la pandemia, la guerra en Ucrania y otros acontecimientos que escapan su control. Es decir, choques exógenos. Es importante, yo creo, mencionar que la hoja de ruta reconoce la crisis de desarrollo y señala el papel del Banco Mundial como principal institución de desarrollo mundial, destacando sus préstamos históricos con el valor de casi $1.000 billones y sus diversas adaptaciones. Pero es extraño, ¿no? Porque después de hacer todo eso, reconocer la crisis, ellos no hacen el vínculo causal lógico, que es, dado su posición clave en el mundo del desarrollo mundial, no vinculan sus acciones políticas a la crisis actual del desarrollo. Entonces, hay una falta de consistencia filosófica, ¿no?, dentro del documento en sí, que es importante reconocer. Y esta es una de las críticas principales, ¿no? El documento y todo el proceso tiene una falta de base empírica o de reforma orientada al desarrollo. Básicamente, como señaló María José, el documento y el proceso continúa aprofundando
el papel del sector privado, la dependencia del sector privado, en que ellos llaman, ¿no?, el proceso de cascada. Y el documento no toma nota, ni comenta, ni reconoce, ni teóricamente, que las políticas anteriores del Banco Mundial, por ejemplo, los programas de ajustes estructurales, programas de privatización, financiación, la falta de atención de los derechos humanos, que estas cosas podrían ter, por lo menos contribuyendo a la crisis actual. Y este es un punto clave, ¿no?, de considerar. Y como mencionó también María José, la hoja de ruta no reconoce el impacto de la desigual estructura de gobernanza económica mundial en la capacidad de los estados para desempeñar con éxito el papel del Estado de desarrollo, incluso a través de política industrial. Es un gran problema, ¿no? Cuando el Banco Mundial habla de gobernanzas, de la necesidad de fortalecer las instituciones, hablan como si los países existieran fuera de un sistema global, no como si existieran un vácuo doméstico y único. Entonces, no, el documento no incluye un análisis estructural de los problemas y los desafíos. Y también otra cosa relacionada, ¿no? En relación con la flagrante omisión anterior, a pesar de numerosos debates sobre la necesidad de reformar la economía mundial, por ejemplo, la agenda de Bridgetown o la ampliación de la agrupación de BRICS, la hoja de ruta no aborda las cuestiones relacionadas al aumento de la voz de la influencia de los países del sur o la frustración de los mismos con las estructuras de la gobernanza mundial. También creo importante salientar que una de las cosas que dificulta nuestra agenda es que el proceso de la hoja de ruta puede verse también la declaración de los líderes del G20 de Nueva Delhi, aunque persisten confusiones de los países del sur global con respecto a la gobernanza mundial. También existe un amplio acuerdo entre los mismos con respecto a la agenda de transformar $1.000 millones a trillones de dólares, ¿no? Esta agenda los líderes, por lo menos del sur global, también tienen esa idea de quieren bancos BMIDs mayores, más grandes, ¿no? Y incluso siguen pidiendo más subvenciones y financiación en condiciones favorables. Y también es importante señalar que el desarrollo de la hoja de ruta se enfrentó a la resistencia de los miembros del sur del Banco Mundial, que consideran la agenda climática, ¿no?, neocolonial y la financiación climática impulsada por los Estados miembros del norte global. Ellos tienen el miedo que esta agenda disminuirá la atención prestada a la reducción de la pobreza, una preocupación clave, ¿no?, a los miembros de media y baja renta. Y la hoja de ruta se ha convertido en gran medida en un debate sobre la financiación y crear mayores BMIDs y un mayor Banco Mundial en particular. Es decir, crear bancos más grandes y mejores, pero centrándose casi exclusivamente en el componente de más grandes, ¿no? El debate sigue versando con gran medida sobre soluciones técnicas para aumentar el volumen de préstamos de los BMIDs a través de diversos medios, innovaciones, etc. Por ejemplo, perdón. Aunque la hoja de ruta habla de visitar su modelo operativo y subraya la necesidad de que el banco apoye los bienes públicos mundiales, en el fondo sigue centrándose casi totalmente en la agenda de miles de billones a $1.000 billones, que no se ha materializado
y es objeto de un escepticismo generalizado, no solamente de la gente de la izquierda, pero gente de otro lado también. Y es interesante, ¿no? Porque como hemos señalado en un documento que producimos para el proceso de consulta de la hoja de ruta, todo el documento del proceso se apoya en 4 mitos de la cascada. No hay suficiente financiación pública para resolver los retos mundiales. El enfoque en la cascada es más rentable que la inversión pública y lo que crea espacio fiscal. La cascada es necesaria para la acción climática global. La cascada es la vía políticamente más viable para salir de la actual policrisis mundial. En lugar de desmentir los mitos, o al menos enfrentar sus críticas, el banco y los Estados miembros buscan cada vez más opciones innovadoras de financiación combinada y ayudan a los estados a reducir el riesgo. Es decir, hay toda esta charla, ¿no? De de-risking, de disminuir los riesgos. Pero estos de-risking, en la palabra en inglés, parece significar que los riesgos se desaparecen. Pero lo que está pasando es, estamos transfiriendo los riesgos del sector público, del sector privado a los inversores al sector público, ¿no? Perdón. Y dado que esa idea de que vamos a tornar $1.000 millones en $1.000 billones no ha actualizado, creo que es justo preguntar hasta qué punto tendrán los estados que asumir los riesgos de las inversiones del sector privado, ¿no? Esta es una cuestión clave para mí. Y a pesar de numerosas pruebas que demuestran que la necesidad del sector privado de inversiones seguras con una elevada relación riesgo-rentabilidad no encaja bien con la necesaria inversión transformadora y de desarrollo en bienes y servicios públicos, como demostrado en las historias de la APPs. Es exactamente esto que propone la cascada y ese documento, ese proceso de transformación del Banco Mundial. Es probable que la atención prestada a la cascada y su contribución a la financiación de las economías mundiales y nacionales agrave la desigualdad de ingresos y riqueza, así como la capacidad de los estados para estimular la economía real. Cabe esperar que esas tendencias presionen aún más a los frágiles contratos sociales, como demuestra un aumento en el número de protestas y la fragmentación social. Creo que pararé por aquí. Estoy abierto a preguntas, obviamente, y perdón nuevamente por mi portuñol. Espero que han entendido un poco de mi contribución. Gracias. No, gracias, Luis, a ti. Hemos entendido perfectamente y gracias por el esfuerzo de transmitir tus ideas en español. Y me quedo con esta idea que mencionas de este enfoque de cascada, ¿no? Este enfoque que va como que va bajando de niveles. Si el proyecto no resulta rentable, se va viendo cómo hacerlo rentable por un lado, luego se va, si no es rentable por este lado, se sigue viendo la manera en que sea rentable, pero para los privados, obviamente. Y en esa dinámica es que se van promoviendo mucho más asociaciones público-privadas, ¿no? Las APPs han sido y siguen siendo promovidas en gran medida por el Banco Mundial. Y claro, esta hoja de ruta presenta, digamos, también continuar con estas políticas y son las preocupaciones que tenemos, ¿no? Como sociedad civil, de cómo la agenda climática también está, como lo has mencionado, está siendo vista como algo neocolonial, querer tener más inversiones, pero sin soluciones basadas en lo técnico, sino simplemente traer más dinero y hacer rentables para ciertos sectores. Entonces se profundiza el rol de los privados
Y creo que es como que mantener el rol que ha tenido el Banco Mundial desde hace tiempo, ¿no? En América Latina desde los 80s o 90s viene promoviendo la minería. ¿no? Hay documentos que muestran como que las recetas para promover más extractivismo en la región, y es lo que se pretende seguir haciendo, ¿no? Nos gustaría de repente que nos compartas luego, Luis, el documento de consulta que enviaron, ¿no? Para la consulta, si lo puedes compartir, sería genial. Y bueno, pasamos ahora a leer las preguntas. Tenemos 3 preguntas. Yo las voy a leer. ¿Cuál es el rol de las comunidades? No está dirigida a ninguno, ¿no? En general, digamos, ¿cuál es el rol de las comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no? En el marco de la acción de las instituciones financieras internacionales? Esta pregunta la hace Santiago Obispo. Más o menos ya se habló de eso, pero creo que se puede de repente profundizar en algo. Rebeca Thyssen, voy a tratar de traducir, nos dice si los panelistas pueden darnos algunos inputs sobre la agenda política y los procesos clave que podrían empujar hacia estas reformas que son necesarias. Y Rocío Valdevallano nos dice si la sociedad civil de América Latina puede acercarse más a la CEPAL, ¿no? Esto podría ser favorable para fortalecer nuestra voz en este contexto, ¿no? Y sumando esfuerzos. Gracias, Luis. Ahí vemos entonces el documento. Y vamos en el mismo orden, si les parece, 3 minutitos cada uno como para unas respuestas a las preguntas o reflexiones finales. María José, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Perdón que está muy ruidoso. Ahora sí. Muchas gracias por las preguntas, y bueno, también quería destacar que me parece muy rica la conversación, muy valiosa, todas las diferentes reflexiones que las compañeras y los compañeros han compartido. Así que una vez más doy la bienvenida al evento. Respecto a las preguntas, quería responder a la pregunta que hace referencia a cuáles son las oportunidades políticas, cuáles pueden ser los principales procesos en los que empujar las reformas que son necesarias. Al final de mi presentación mencionaba algunos de ellos, y creo que también se mencionaron otros en otros procesos en las otras intervenciones. Creo que en todos los procesos oficiales, que pueden ser desde lo que vamos a tener la semana que viene, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario a mitad de octubre, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP28 en noviembre. Luego el año que viene una nueva ronda de conversaciones a nivel de Naciones Unidas sobre financiamiento al desarrollo. En abril hay un nuevo foro. En todas estas instancias oficiales creo que es necesario hacer un proceso como el que señalaba Ivana, que es bueno, levantar nuestra voz lo más posible, tratar de conseguir una participación relevante de las organizaciones de la sociedad civil, tanto dentro como fuera, como puede ser un trabajo con la prensa, de sensibilización, de construcción de esta sensibilización y estos conceptos que seminarios como este ayudan a levantar. Porque muchas veces estamos frente a una serie de instancias oficiales, cumbre tras cumbre, reunión oficial tras reunión oficial, que poco a poco nos permiten levantar una voz crítica, y si lo hacemos, bueno, es una instancia más en la que levantamos nuestra voz. Entonces,
Creo que tenemos que ver cómo usamos estas instancias para que dejen de ser esto, ¿no? Esa instancia oficial en la que, bueno, tratamos de levantar nuestros temas. A nivel del Fondo Monetario, quizás también Federico puede ahondar en eso, pero quería resaltar que a finales de este año va a haber un proceso de discusión sobre la reforma de las cuotas y el voto de los miembros del Fondo Monetario. Eso es una de las instancias de discusión de la gobernanza del Fondo Monetario, en las que algunas de las preocupaciones sobre la gobernanza del fondo y del banco también se pueden levantar. Procesos de recapitalización de los bancos multilaterales son procesos siempre muy relevantes para la sociedad civil, en los que nosotros podemos levantar nuestras preocupaciones de, bueno, sí, más dinero, ¿para qué se quiere más dinero? ¿Cuánto dinero? No es cuánto dinero lo más relevante, sino para qué y a qué modelo beneficia. Y creo que muy pronto vamos a estar frente a un proceso de recapitalización del Banco Mundial y quizás de otros bancos multilaterales. Y para terminar, ya solamente 2 oraciones en relación a la pregunta que hacía Rocío sobre CEPAL. Y me parece que sí, sin duda, es muy importante para las organizaciones de América Latina y sociedad civil de América Latina en general acercarse a CEPAL. Muchos de los análisis más críticos que han salido desde organizaciones de Naciones Unidas, desde la región, vienen de CEPAL y es muy importante fortalecer esos vínculos. Gracias. Muchas gracias, Majo. Hay una pregunta de Brent en el chat, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de involucramiento de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de estrategias de país de IFIS como BID, Banco Mundial, ¿no? Como forma de superar la discusión limitada de proyectos individuales? Tal vez ahí nos puede comentar los siguientes panelistas. Seguimos con Federico, entonces. 3 minutos. Sí, voy a ser breve. Un poco también repitiendo, yendo por la línea que comentó María José y también con lo que comentaba Iva de la forma de construirse como sociedad civil en estos espacios, me parece, porque además es eso, parece que ahora en estos meses se define toda la reforma de las IFIS y por fin se puede cambiar un montón de cosas y hay que estar cumbre tras cumbre, cuando en realidad las agendas están siendo impuestas por los principales países que deciden, que son los mismos países de siempre, son los países del G7, y el espacio de sociedad civil de verdaderamente incidir en esos procesos está siendo muy limitado. Me parece que los esfuerzos tienen que estar más que nada, y también una cuestión del contexto geopolítico, me parece muy complicado que ciertas agendas se puedan llevar en este momento, cuando el G7 parece haber una unidad tan grande. Me parece que es mucho más importante construir espacios como los que me comentaba Iva, de sociedad civil en el Financing Commons, pensar cómo se puede también complementar con los distintos grupos a nivel nacional, generar presiones en los gobiernos europeos. Nada, para mí es una estrategia que tiene que estar más definida por nuestro lado y también pensar en una estrategia doble de los procesos políticos en los que hay que incidir y también de cómo a mediano plazo armar los procesos políticos nuevos y de que sean procesos políticos que tengan algún carácter un poco más cuestionador y un poco más transformador, porque muchas veces si no nos perdemos en los procesos políticos ultratécnicos y somos unas poquitas organizaciones involucradas y se pierde la potencia que tiene trabajar y colaborar tan en conjunto. Eso, brevemente, y muchas gracias a todos. Gracias, Fede. También tenemos una pregunta de Patricia Molina, de Bolivia, de Fogomade. Ella habla sobre el tema de los riesgos y seguros climáticos y los posibles efectos en los estados y las economías, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esos impactos sobre este tema específico, ¿no? Bueno, el BID, por ejemplo, hace poco ha tenido intervención en este canje de deuda en Galápagos. El BID ha sido como que el garante, ¿no? Entonces, frente a estas nuevas herramientas, digamos, el canje no es nuevo, canje de deuda, pero lo están configurando de una nueva forma en la que intervienen más privados
y el BID y otras agencias intervienen dando estas garantías, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario luego sobre eso. Una pregunta también que llega de último minuto. Dicen cómo ven el futuro a corto plazo sobre el financiamiento climático de las IPIs en virtud de la necesidad de crear un nuevo fondo dirigido a reconocimiento de las pérdidas y daños. Bueno, es un tema también bastante nuevo y que genera expectativas lo de pérdidas y daños, ¿no? Pero a ver si también tenemos alguna información sobre eso que nos puedan decir. Iva, por favor. Sí, voy a tratar de ser breve y no repetir. A ver, por un lado, lo que decían anteriormente, lo que decía Fede, ¿no? Nosotros, como sociedad civil, trabajando en este caso desde la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, que trabajamos con nuestros aliados, nuestros miembros de las comunidades, sentimos esta presión todos y todas, y no podemos estar en todas las cumbres porque además no tenemos recursos. No hay forma de que nosotros podamos contar con el mismo recurso que tienen las instituciones financieras, que tienen los estados, que tienen las corporaciones para hacer cabildeo, para hacer su lobby en estos lugares. Entonces, eso nos demanda ser muy estratégicas, realmente muy estratégicas, las organizaciones y las comunidades en ver dónde colocamos nuestra presión, y sí teniendo este mapeo, que lo engancho con la pregunta 2, sí teniendo el mapeo, bueno, ¿dónde están estos momentos, estas cumbres? Pero a ver dónde hacemos la incidencia. Por momentos va a ser directo a nuestros estados, que van a estar representando al país en una determinada cumbre y al cual nosotros tenemos que exigir rendición de cuentas o que tenga determinadas posturas. Entonces, creo que esto, la coordinación, el pasarnos los saberes, porque no podemos una organización o un grupo seguir todas las agendas, pero sí en conjunto seguimos todas las agendas, en conjunto, ¿no? Quienes estamos en distintas organizaciones y con distintos procesos a nivel también nacional. Entonces, creo que eso es un llamado de vuelta para nuestra colaboración continua, como lo venimos haciendo, seguir siempre mejorando y siendo capaces de cuidarnos y entender que tenemos limitaciones como personas que estamos trabajando en el seguimiento de esto, pero sí pasarnos los saberes y decir, bueno, estamos siguiendo, ¿quiénes están siguiendo determinada cosa? Bueno, hagamos ese mapeo conjunto, colaborativo y empecemos a repetir estas demandas en todos los lugares que podamos, a nivel nacional y a nivel regional e internacional. Eso me parece que es clarísimo. Y el rol de las comunidades es también ese. Son las comunidades que tienen capacidad de agencia y son las protagonistas, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva de la coalición, trabajamos, son nuestros miembros, son nuestros aliados, o sea, son parte de, pero en cuanto puedan siempre ser las protagonistas de las comunidades, creo que eso también políticamente es importante, porque son quienes tienen el día a día y que traen, como decía antes en mi intervención, los detalles y la información concreta de, ¿no?, la diferencia que hay entre estos discursos y lo que sucede realmente. Entonces eso nos parece clave y sin duda el tema con la CEPAL, el tema con el Banco Interamericano, nosotros venimos trabajando, por ejemplo, si pensamos en las agendas que se vienen, aparte de las distintas cumbres y foros que se mencionaron, nosotros ya estamos pensando, bueno, ¿qué va a ser Finanzas en Común el año que viene? ¿Dónde va a ser? Tenemos grupos de organizaciones y aliados que estamos trabajando sobre el Banco Interamericano de Desarrollo y tratando de estar en las próximas reuniones anuales de marzo del 2024. Se vienen otras cumbres que fueron mencionadas en Finanzas en Común, como en Colombia en el 2025, también es nuevamente una cumbre de la CELAC con la Unión Europea. O sea, no podemos perder de vista que estos no pueden ser silos, no son momentos aislados, porque ahí es donde se producen estos arreglos, estos acuerdos que siguen impactando en los múltiples temas que nos afectan las crisis que estamos denunciando, ¿no? Entonces, nos exige sí realmente ser muy estratégica, yo creo. Ahí sí hay un peso para nosotros, que bueno, no tenemos más remedio que tratar de ver qué estrategias nos damos para también preservarnos, seguir en esta lucha, pero utilizando los recursos que tenemos como colectivo, ¿no? Como colectivo, porque no es un grupo ni una organización la que puede abordar esto, somos como colectivo y eso realmente lo quiero repetir y no como una retórica, sino que es un esfuerzo consciente que tenemos que seguir haciendo y traspasándonos, bueno, esas agendas que seguimos adelante. Y como las cosas que están mencionando acá en el chat, ¿no? Las discusiones que se dan en las COPs, esto de tener un fondo que reconozca las pérdidas y daños. Bueno, tenemos muchos colegas
¿no? Que siguen eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el engranaje con lo otro que estamos siguiendo nosotros? Ahí está la muestra de que nos demanda una ingeniería de algún modo social y estratégica que tenemos que seguir poniendo en práctica. Creo que la estamos viniendo poniendo en práctica, pero bueno, una vez más tenemos también mucho peso sobre nosotros y seguir demandando coparticipación a nivel nacional, lo que preguntaba Brent, a nivel de, por ejemplo, el BID, pero por citar un ejemplo, tienen estrategias de país. Bueno, ¿cómo hacemos para que las organizaciones a nivel país estén demandando participación, pidan información? Es una gota tras gota tras gota. No es fácil nuestro trabajo, es así en el goteo, pero creo que no podemos hacérselo fácil tampoco quienes están tomando decisiones sin la verdadera participación de las protagonistas, que son las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, no estoy innovando en nada, pero creo que nos toca seguir haciendo eso y mejorar siempre nuestras estrategias. Y perdón, Rodolfo, para agregar rápido sobre el tema de la pregunta de Brent de las estrategias país, en el caso del Banco Mundial hay posibilidad de dar input. De hecho, es obligatorio para el Banco Mundial exigirle al gobierno, sí, que en esos procesos de creación de las estrategias de país, que se consulte con sociedad civil. Lo que hemos visto en muchos casos es que esas consultas son pobres, son débiles, y en un caso donde vimos que se hicieron realmente consultas extensas, significativas, etcétera, después lo que ocurre es que quedan por ahí documentos de estrategia de país súper robustos, pero después cuando a la hora de que el gobierno hable digamos bilateralmente con el banco, che, necesito fondos específicos para este proyecto en concreto, que está por fuera de la estrategia de país, eso se termina discutiendo entre el gobierno y el banco, y normalmente esos créditos, por más que no esté considerado dentro de la estrategia de país, se le busca una argumentación para que se apruebe y salga. Yo creo que sí, que las estrategias país, los documentos de estrategia país tienden a, digamos, ofrecer, no sé, 3 pilares sobre los cuales los bancos deben, obviamente, focalizar sus inversiones a futuro, etcétera, pero no son una herramienta más, y tampoco son, yo creo que hay que poner toda la expectativa ahí, porque realmente cuando quieren financiar algo, buscan la justificación, por más que esté fuera de la estrategia de país. Ahora, sí estaría interesante, el BID, por otra parte, no tiene como requisito obligatorio consultas con sociedad civil al respecto. Sí se pueden hacer, hay que seguir empujando por eso. Lo que yo sí pienso es que hay que hacer un llamado al cambio de cómo se piensa en estos instrumentos, como la estrategia país. Hacer un llamado, no sé, si se definen 3 pilares, que esos pilares efectivamente, digamos, sean los que marcan la pauta de qué proyectos se van a aprobar o no, y que sea así, y que no salga ninguno por fuera de esos pilares. Bueno, no sé, hay que hacer un llamado también a como rever y revisar estos documentos para que sean instancias donde uno, sociedad civil y comunidades potencialmente impactadas por los proyectos que financian estos bancos, tengan una voz y una capacidad de definir también cuáles son las prioridades para el desarrollo y dónde y cómo se debe financiar, y que después luego eso se respete también, ¿no? Durante el tiempo que dura esa estrategia de país. También. Muchas gracias, Caro. Y Luis, finalmente contigo cerramos. Gracias. No sé, tratando de vincular con la pregunta sobre bancos, aseguradoras, etc. En mi opinión, nuestra comunidad no sería bueno enfocar un poco, bastante en el tema del cambio estructural de la economía desde la década de 80 hasta hoy y la financiarización de la economía. Porque esa cuestión de crear nuevos vehículos o instrumentos para asegurar y después crear mercado para esos instrumentos, etc. Y el impacto no solamente en la respuesta a la crisis climática, pero la estructura económica. Creo que es importante, ¿no? Porque eso para mí está vinculado a la cuestión que Federico mencionó, la cuestión geopolítica y la cuestión de hasta qué punto el sur global o los que representan el sur global en su mayor parte representan necesariamente, ¿no? un otro modelo que en mi opinión no es el caso.
¿no? Como Ana García, Patrick Bond, siempre dice, hay estructuras de subimperialismo, ¿no? Entre el centro periférico y la periferia. Y eso complica mucho nuestra vida, ¿no? Porque no es una cuestión como quizás fuera en los años 70, 60, de crear, ¿no?, una alianza entre los países en vía de desarrollo, ¿no? Porque ahora tenemos élites de capital capturadas del proceso. Entonces creo, y ahí también me gustaría levantar el tema de el proyecto neoliberal sucedió en disminuir la confianza de la población en el Estado. Entonces, una de las partes de la hoja de ruta, de la cascada, etcétera, sí es una cuestión de todos los mitos que mencioné, de falta de financiamiento, etcétera. Pero se funda también en la idea de que el sector privado es necesariamente más eficiente y de más confianza, que el sector público es necesariamente corrupto, etcétera. Y esto es una cuestión que quizás no entre nosotros, pero si empiezas a hablar con la gente en la calle o otros miembros de la sociedad civil, esta realidad parece, ¿no?, tiene mucho poder. Entonces, no sé, tenemos que tratar también de ampliar nuestras propias discusiones, ampliar nuestras redes y también entre nosotros, ¿no? La gente de, por ejemplo, nuestra comunidad que se enfoca en derechos humanos normalmente se enfoca en proyectos individuales, derechos políticos, civiles, y no tanto en los derechos económicos, culturales, etc. Entonces, continuar a tratar de fortalecer esos vínculos, ¿no? Y para nosotros, los miembros de la comunidad de sociedad civil en el norte global, para mí nuestro desafío es tratar de levantar la conciencia de los habitantes de los países ricos, ¿no? Pero los pobres que habitan los países ricos, que ellos tienen los mismos intereses, ¿no?, en cambiar la estructura económica que la gente de los países pobres. Para mí ese es un gran desafío, porque ahora yo vivo en Londres. En Londres se habla mucho de la crisis, ¿no?, económica, pero nadie en la calle vincula esa crisis al sistema global, ¿no?, económico. Y esto dificulta nuestra vida en presionar a los gobiernos en las instituciones a cambiar sus políticas. Entonces, para resumir, no nos falta trabajo. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, todo lo que se ha hablado nos muestra que hay efectivamente todavía muchos retos, tenemos mucho trabajo por delante, con, bueno, o sea, la definición de las prioridades del desarrollo, ¿no? Creo que es uno de los elementos que queda ahí en esta dinámica del sur global con el norte global, la periferia con el centro, y cómo, bueno, los bancos más bien resultan ser instrumentos, ¿no?, para mantener el modelo como lo estamos viendo. También queda la pregunta de cuál sería el rol del privado, ¿no? Y también un reto grande de cómo lograr mayor participación de la sociedad civil, ¿no? Y las comunidades, sobre todo, que son quienes se ven más afectadas por los proyectos, por las políticas que implementan los bancos. Bueno, les quiero agradecer mucho a nuestras y nuestros panelistas. Muchas gracias a los intérpretes también. Esto se ha transmitido en vivo y seguramente queda en el Facebook para poder verlo. Y también recalcar de que este seminario es parte de una serie de eventos, de webinarios que estamos haciendo. El siguiente se dará a principios de octubre sobre el tema de financiarización de las políticas sociales, la naturaleza y el clima, desmitificando soluciones basadas en el mercado. Bueno, seguimos con los debates en torno a estos temas. Les agradezco nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Abrazos, chao. Abrazos. Chao, gracias.